La entrevista Conexiones con William Meléndez es presentada por Unión de Empresas Citrans. La entrevista Conexiones con William Meléndez es presentada por Unión de Empresas Citrans. Buenas noches, bienvenidos a Conexiones. Es miércoles 7 de diciembre de 2016. Saludos fraternos a ustedes que nos ven a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos acompañan por los servicios de cable de Claro y Tigo. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Salvador, la capital. Tenemos, como siempre, habilitados en el segundo segmento de la entrevista 2 números de teléfono que estarán apareciendo permanentemente en pantalla para que ustedes tomen nota: 22630023, 22649179. Les recuerdo, pueden vernos también a través de la aplicación TVO Canal 23. Solo tiene que descargarla desde su smartphone y tiene las facilidades para vernos desde cualquier lugar en el mundo. También la aplicación de fanpage de Will Salgado, ahí estamos transmitiendo en vivo y usted nos puede ver o hacer los comentarios para nuestros invitados o nuestro invitado de esta noche. Son varios temas en agenda, vamos a tratar de avanzar en el tiempo. Hablaremos sobre el tema de transparencia y anticorrupción que ha tomado mucha fuerza en los últimos meses. Un poco hablar de cómo se observa este momento, la coyuntura actual. Ha habido declaraciones bastante intensas, fuertes, de parte de la embajadora de los Estados Unidos sobre este tema. En esta semana también el caso de Leonel Flores, que fue condenado por enriquecimiento ilícito. Simultáneamente también en la Asamblea Legislativa ocurre un hecho, y es que el general Benítez fue desaforado y tendrá que someterse a la justicia. Hablaremos también sobre algunas declaraciones que ha dado la ex primera dama Wanda Piñato en torno al proceso judicial que se sigue en Brasil y que de alguna forma ha trascendido algunas investigaciones en las cuales se le menciona a ella, sobre todo por la posible relación o vínculo que habría tenido con la empresa Odebrecht y la utilización o el desvío de sobornos de Odebrecht al PT de Brasil y del PT de Brasil hacia la campaña de Mauricio Funes en el 2008. Hablaremos del tema de FODES, presupuesto para 2017, y en ese contexto un poco sobre la gestión del actual alcalde en San Salvador, Nayib Bukele, y un tema también con el que vamos a iniciar sin duda alguna es sobre el discurso que ha ofrecido el presidente de la República ayer en cadena de radio y televisión, una especie de balance de cierre de año bastante anticipado. Pues bueno, queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios acá en San Salvador el doctor Norman Quijano, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y exalcalde de San Salvador. Doctor, bienvenido, buenas noches. Un gusto. Gracias, William, por invitarme. Buenas noches, amables televidentes. Es un gusto estar aquí con tu programa, William. Perfecto, agradecemos, doctor. Antes de iniciar, queremos recordarles a ustedes nuestro patrocinador de la empresa Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Hay sucursales en Occidente, en la zona central para Central y en el oriente de nuestro país. Bueno, planteado esto, doctor, me gustaría que comenzáramos hablando un poco sus primeras impresiones sobre el discurso que dio el presidente de la República el día de ayer. Decíamos bastante tempranero, ¿no? Porque habitualmente estos discursos se dan más o menos del 15 al 20 de diciembre. Pero bueno, el presidente de la República lo dio el día de ayer. Me gustaría escuchar un poco cuál es la valoración general que usted tiene sobre este discurso. Bueno, como es usual, los mandatarios tienden a elogiar su gestión, ¿verdad? Nunca he visto que un presidente diga el país está por un rumbo equivocado, lo cual se refleja en todas las encuestas de opinión, que estamos mal, que el país está mal. Él se expresa de que van a haber no sé cuántos cientos de homicidios menos cuando termine este año. Quiero decirte que tampoco expresa la cantidad de desaparecidos.
y el incremento del número de extorsiones, sobre todo en el tema de desaparecidos. Cuando tú tenés un año donde desaparecen 1.500, 2.000 personas, pues hombre, uno se pregunta, la mayoría de estas personas también están fallecidas, desaparecidas de momento, pero en la realidad están en su inmensa mayoría, y esas son las mismas estadísticas de la Policía Nacional Civil. Él se muestra orgulloso de un crecimiento, entiendo, de un 2.5%. A mí me llama la atención que casi siempre que él ha dado cifras, o los gobiernos del FMLN han dado cifras, diría yo, agradables en tema del crecimiento económico, ya cuando estamos en el primer trimestre del siguiente ejercicio fiscal, el Banco Central de Reserva termina ajustando ese crecimiento, y siempre es más bajo de la expectativa que genera un discurso de esta naturaleza. Ajustes a la baja, no el ajuste casi siempre es a la baja, históricamente siempre es a la baja. Pero incluso si el crecimiento económico fuera 2.5, William, estamos un punto porcentual abajo de toda la región. Guatemala crece al 3.5, Honduras crece al 3.8, Nicaragua prácticamente al 4, y ya no digamos Costa Rica y Panamá. Entonces, ¿por qué sentirse orgulloso de ser el patito feo? Habla de éxitos en cuanto al tema del turismo, pero no menciona que El Salvador es un caso muy particular en el tema de turismo, porque tiene un turismo doméstico que no es que aquí estemos llenos de canadienses, de franceses, de alemanes, estamos llenos de compatriotas, que tenemos 2,5 millones en los Estados Unidos y otro 500,000 en Canadá, y que permanentemente están visitando el país. Entonces, cuando habla de no sé cuánto en crecimiento en el rubro de turismo, no aclara que ese turismo ciertamente mayoritariamente es doméstico. Y así en una serie de aspectos que la única conclusión que uno llega es que es un discurso que trata de levantarle la expectativa al ciudadano, cuando el ciudadano refleja en las encuestas de opinión que está agobiado por la criminalidad, ¿verdad? Lo cual él elogia, que hay menos homicidios, que está agobiado por el desempleo, que hay una educación que no es la que nuestra juventud, la que nuestros niños necesitan para proyectarse con esperanza en su futuro. Tú lo ves reflejado, 18,000 y pico de estudiantes aplican para entrar a la Universidad de El Salvador, y solo el 17% califican para entrar, es decir, de 18,000, solo 3,000 reprobados en la PAES. Él no habla de que somos un país que reprueba a sus estudiantes en una prueba de aprendizaje como lo que es la PAES, etcétera. Sí, doctor, me gustaría un poco su opinión, porque lo que estamos mostrando en pantalla justamente es el informe de gobierno que se ha publicado ahora en los medios de comunicación, y dice el presidente, justamente el párrafo que está en azul, dice: este fue un año de grandes desafíos difíciles y complejos que enfrentamos impulsando el diálogo con todos los sectores para encontrar soluciones sostenibles a los grandes problemas del país. ¿El diálogo ha estado presente? Digo, porque también ha habido reuniones en casa presidencial en el marco de la crisis financiera, del déficit fiscal que se tiene en el país. Entonces, no sé si el presidente hace entonces alusión en el tema de diálogo estrictamente a esta parte también. Es que el presidente maneja varios discursos. Un discurso maneja, digamos, cuando está en presencia de la militancia de su partido, digamos el 1 de mayo, con gritos desaforados en la Plaza de Salvador del Mundo. Otro discurso maneja cuando viene a la Asamblea Legislativa, y otro discurso maneja cuando está contra los que le apadrinan su gestión y su ideología, como es Venezuela y Cuba. Ante ese panorama es difícil definir si el presidente realmente está interesado en un diálogo sincero y honesto con la oposición. Yo veo que dialoga en determinado momento, busca a los sectores privados de nuestro país, pero al mismo tiempo los ataca, que es una clase oligarca que están acostumbrados a recibir privilegios inmerecidos, que no pagan impuestos, y saca su ministro de Hacienda un listado de empresas, obviamente del sector privado, de que no han terminado de desvanecer cualquier tasación que les haya hecho el Ministerio de Hacienda, pero ya el gobierno ya los acusó y ya lo hizo público. Entonces, yo no creo en el diálogo con un gobierno como el del profesor Sánchez Serén.
Es decir, ¿De qué manera se participa entonces en la mesa? ¿De qué manera bueno, porque crearon la mesa en el tema de la seguridad, ¿verdad? Pero los frutos de la mesa en el tema de seguridad no se vieron en esa mesa, sino que se vieron en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa, comisión a la que con cierta, diría yo, regularidad yo asisto. No soy miembro de la comisión, pero sí asisto con cierta regularidad. Y es ahí donde se plasmaron logros importantes, no solamente en materia de recursos, sino que en ciertas acciones que la Policía Nacional Civil necesitaba implementar y que fue producto de la apertura de nuestro partido, de entender también de parte de ellos que nosotros habíamos hecho propuestas muy interesantes en el tema, no obstante que hay muchas que todavía las tienen abandonadas, ¿verdad? Pero más que todos los frutos, repito, se dan al interior de esa comisión y al liderazgo de los miembros de nuestro partido en el seno de la misma, el ingeniero Ávila, el general Vargas, el doctor Cabrera Candray y el aporte también de este servidor en esa comisión. Ahora bien, por lo que escucho, usted está dentro de ese alto porcentaje de ciudadanos en este país que creen que el país va por un rumbo equivocado. Es decir, cuando uno lee la encuesta, por ejemplo, del EPG Datos de la prensa gráfica, lo que se confirma es que hay un alto porcentaje de población que sí está viendo eso. Usted, digamos, bueno, es de un partido de oposición, cualquiera puede decir, tampoco se puede esperar que diga lo contrario, pero sí. ¿Cómo sustentaría usted eso? Bueno, mira, todas las encuestas, desde que él asume la presidencia de la República, lo reprueban. Esta última encuesta del EPG Datos no solamente lo reprueba a él, sino que también, al igual que la PA es reprobado, también reprobado los miembros de su gabinete de gobierno. Alguna ligera excepción que tienen algunas cifras que quizás pueden ser un poco alentadoras, pero en términos generales el país, el ciudadano, reprueba la gestión de este segundo gobierno del FMLN y la encuesta refleja claramente cuáles son las preocupaciones de los salvadoreños. Y por eso te decía el tema de la seguridad, que él se autoelogia diciendo de que hay una cantidad considerable de homicidios menos, no dice la cantidad de desaparecidos, y es el tema que primero refleja la encuesta. Fíjate qué curioso, la encuesta dice con toda claridad el tema de inseguridad es gravitante dentro de la vida de los salvadoreños. El salvadoreño se siente inseguro. Hay 17,000 niños detenidos en la frontera de los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando el actual ministro de Obras Públicas decía de que los gobiernos de Arena eran gobiernos que expulsaban al ciudadano porque no tenían oportunidades de desarrollarse o de crecer en el país. Pues este gobierno ha roto récord en la cantidad de niños migrantes. Entonces, son cifras, como te repito, que reflejan la realidad de una ciudadanía que ve que es un gobierno que hace aguas por todos lados, no le alcanza la plata para nada. Y ahí el alcalde dice el dinero alcanza cuando no se roba. Entonces, yo creo que él lo está diciendo por el profesor Sánchez Serén, por el gobierno del profesor Sánchez Serén, porque no le alcanza para pagar el FODE, no le alcanza para pagar el ITFA, no le alcanza para pagar el escalafón de salud, no le alcanza para sostener los subsidios, no le alcanza para mantener la red vial, no le alcanza para nada. Y entonces uno dice, ¿y cómo es de que tienen mayores niveles de recaudación? El portal del BCR reflejó más de 200 y pico de millones que entraron de enero a agosto en este año que no entraron el año pasado. Doctor, ¿y el papel del Partido Arena como partido de oposición ha sido una oposición constructiva? Mira, ¿cómo se puede explicar, digamos, hasta qué punto en términos de propuestas, de iniciativas para poder cambiar un poco esto? Claro, que está gobernando es el FMLN, no son ustedes, pero siempre se espera de la oposición que sea un poco constructiva en términos de propuestas, de iniciativas. En el tema fiscal lo hemos venido insistiendo, una ley de responsabilidad fiscal. Al final pudimos aprobar una ley de responsabilidad fiscal que no hace ni un mes que se firmó, William, y ya el gobierno está dando señales de que la quiere violar. Ya está diciendo el gobierno que quiere aprobar el presupuesto, aunque sea con los 43 votos. Cierto, el presupuesto como ley especial dentro de lo que es el andamiaje jurídico del país solo necesita 43 votos, pero tú sabes que ese presupuesto, algunos quizás un poco equivocados dicen que el presupuesto no está equilibrado. La Constitución dice que tiene que ser equilibrado en cuanto a ingresos, proyecciones de ingresos y egresos.
Pues sí, está equilibrado. El problema del presupuesto que es engañoso. Está equilibrado porque no pusieron las devoluciones de impuestos sobre el IVA y la renta, que son más de 200 millones. Está equilibrado porque no pusieron el escalafón de salud, que es ley de la República. Este escalafón está equilibrado porque no pusieron el tema del FOP, del Fondo de Obligaciones Provisionales, que ahora habrá que previsionarlo en el futuro presupuesto. Ahora, todo eso es imposible de que se deje de lado. Tiene Eso que no ser se por puede dejar de obligación, lado, es decir, si es... no puede usted armar un presupuesto para el próximo año sin incluir, sin considerar estos rubros. Por supuesto, y sobre todo porque la ley de responsabilidad fiscal que acabamos de aprobar dijo con toda claridad, William, de que había que hacer un ajuste del 3% del déficit fiscal en los próximos 3 años. Ya incluía el proyecto de presupuesto para el 2017, que reflejaba que debería tener un punto menos porcentual en cuanto en materia de déficit fiscal, para que al terminar el quinquenio se haya cumplido la ley de responsabilidad fiscal de ajustar pues ese déficit a un 3%. Es decir, desde el mismo momento que ellos lo aprobaron, yo creo que ellos estaban convencidos que les iba a ser muy difícil ajustarse, porque para de veras ajustarse, lo primero que tiene que hacer el presidente es hacerle profundas, diría yo, pues, correcciones al proyecto de presupuesto presentado. A ver, doctor, se salvó, había un poco de discusión sobre si efectivamente era posible que se retirara la iniciativa de la Asamblea Legislativa y se hicieran las correcciones, si eso era legal o no era legal. Perfectamente se puede retirar el anteproyecto de ley, porque está en manos de la Asamblea Legislativa, ya lo entregó el ministro de Hacienda, ¿no? Sí. Entonces, ¿se puede retirar y hacerle las correcciones y devolverlo? O sea, mira, yo no ¿se diría, puede salvar eso? Yo no diría, no quisiera usar la palabra retirar, con solo quisieran llegar una adenda, entiendo yo, una adenda a la Comisión de Hacienda, donde incluyan, y esa es parte de la ley de responsabilidad fiscal, donde incluyan algunos de los rubros que ya te he mencionado, demostraría que el gobierno está realmente con buena voluntad de hacer cumplir la ley de responsabilidad fiscal. Fíjate que yo estaba viendo algunas de las cosas. Inhabilitar por 10 años al titular de Hacienda si presenta desequilibrado el presupuesto. Ya hablé lo que significa equilibrado y lo que significa engañoso. El presupuesto, más que desequilibrado, es un presupuesto mentiroso. Dejar la posibilidad de una interpelación del ministro. Jurar el ministro a la hora de presentar el presupuesto que está incluyendo todos los gastos. No lo ha hecho con el proyecto que presentaron el 30 de septiembre. El tema del ajuste fiscal, buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le llaman el acuerdo stand-by, que anda por los 900 millones de dólares, que es una posibilidad que queda cuando el gobierno tiene problemas de liquidez. Ahora bien, el partido en el gobierno tampoco podría contar con los votos del Partido Arena para aprobar el presupuesto tal cual está en este momento. No creo. O sea, se mantiene la posición de la fracción en ese sentido. Sí, yo creo de que, y mira la irresponsabilidad de este gobierno, de que en el momento que se iba a abrir de nuevo la mesa fiscal, después de los famosos 550 millones en bonos, que quiero decir que tienen gravísimos problemas para ubicarlos, porque ya son prácticamente bonos basura. La calificación de riesgo país en todas las agencias que miden el riesgo país se ha derrumbado y eso hace que nuestra deuda sea más cara. Entonces, los que quieren comprar los bonos a El Salvador obligan al gobierno de El Salvador a que pague unas tasas de interés que están ya más arriba del 8%. Quisieron venderle 100 millones a Bolivia y solo terminaron colocando $1 millón. Es como que tú le prestes al amigo o al vecino $100 y te diga, no te puedo prestar $100, te voy a prestar $1. Y eso surge por muchas cosas. Primero, porque tenemos un déficit no coyuntural, sino que estructural. Segundo, por la imagen que el mismo profesor Sánchez Serén, en una intervención desafortunada, en una audiencia de radio, ¿cómo le llaman? Cadena Nacional de Radio y Televisión, donde él dice que estamos en una crisis financiera. Eso puso al país en un descrédito ante la comunidad financiera internacional, que perdió su reputación crediticia del país. Yo creo que el profesor, cuando lo asesoran, o no entiende cuando lo están asesorando, o él se pone pues terco y hace lo que él quiere. Pero lo cierto que usar la palabra emergencia en boca de un presidente de la República es una palabra que tiene muchas connotaciones en la Constitución de la República.
rápidamente, porque tenemos que ir a la primera pausa comercial, ¿tiene sentido estar en las mesas que se han instalado en Casa Presidencial o no? A mi juicio sí ha rendido el fruto. La ley de responsabilidad fiscal surge de allí, surge de la Comisión de Hacienda. Hay mesas que se han instalado, pero mire lo que sucedió la semana que fallece el señor Fidel Castro. Se va el profesor Sánchez Serén, se va el señor Merino, se va el señor Medardo, se va la jefe de fracción, se va Lorena Peña, se va prácticamente la plana mayor del FMLN y toda la semana esa se pierde en una coyuntura tan crítica del país que demanda que el presidente y los altos dirigentes de este partido FMLN asuman responsabilidad haciendo presencia en las distintas mesas temáticas que se han abierto y esas quedaron abandonadas. Fueron suspendidas. Fueron suspendidas. Esa semana fue una semana perdida. Sí, se fueron prácticamente para Cuba. No solamente suspendieron eso, sino que también la dinámica de la Asamblea Legislativa sufrió una merma. Bien, nos quedamos en ese punto, doctor. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos tendremos habilitado y estarán apareciendo ahí en pantalla los 2 números de teléfono para que ustedes participen, si lo desean, con la pregunta o la consulta para nuestro invitado. Vamos a irnos a una pausa. Recordamos a ustedes Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ya volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Bien, a esta hora tenemos habilitados los 2 números de teléfono, estarán apareciendo en pantalla para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestro invitado de esta noche, doctor Norman Quijano, diputado del Partido Arena y ex alcalde de la ciudad de San Salvador. Bueno, no sé si tenemos alguna llamada en este momento, pero bueno, mientras tanto, doctor, el tema que ha estado permanentemente en agenda en los últimos meses ya ha tomado bastante fuerza, porque cuando uno miraba las encuestas en el pasado, el tema de corrupción, por ejemplo, no aparecía, ¿no? Era un poco así como la gente lo miraba, no sé si era con indiferencia, pero de alguna forma no era un tema que estuviera en los primeros lugares. De repente eso ha ido transformándose, en las encuestas aparece con más insistencia el tema de transparencia y anticorrupción. De hecho, hay declaraciones de la embajadora de Estados Unidos bien fuertes esta semana, hablando sobre el tema del dinero, que qué se hace, dice ella, en este país hay dinero, pero ¿dónde se va? ¿Dónde termina el dinero? Sí. Pero bueno, vamos a hablar de este tema, mientras tanto, para avanzar un poco sobre la participación de la gente que está con nosotros a través del teléfono. Vamos de inmediato a nuestra línea, tenemos un televidente con nosotros que nos acompaña. Buenas noches, la recomendación de siempre, si le baja volumen a su televisor y nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Sí, nos vamos de Oriente. Perdón, ¿de dónde nos llama? De Oriente. De aquí de San José de la Fuente. San José de la Fuente, perfecto, le escuchamos. Adelante, la Unión. Adelante, le escuchamos. Sí, felicitar ahí a Norman Quijano, porque
es la única solución que hay para frenar a esta corrupción que hay. En realidad que es el triunfo de Sánchez Serén, nosotros estamos conscientes de que no ganó. Que el gane se lo dio el presidente del tribunal, que era antes, Eugenio Chica. Es un gran corrupto. Y mira dónde lo tiene, secretario, no sé de qué es, de la presidencia, ganando buena plata. Y es que, gracias. Bueno, perfecto. Y suerte, ¿no, Banquillano? Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. Vamos a ver si logramos, doctor, con el permiso suyo, si logramos recoger algunas llamadas. Creo que tenemos a alguien más con nosotros en la línea y después tiene el espacio para... Tome nota para que le conteste a cada uno de ellos. Buenas noches. La recomendación de siempre, bájale volumen al televisor para que no nos genere retroalimentación y nos complique la comunicación. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, le escuchamos. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Santa Tecla. Santa Tecla, adelante, le escuchamos. Así es. Sí, está muy interesante el tema. Yo solo quería tener algo en perspectiva para el doctor Quijano. Nosotros acá en Santa Tecla ya hicimos una denuncia. Yo sé que me salgo del tema, pero perdónenme. Sí, nosotros rápidamente, hicimos por favor. una denuncia al BNP sobre unos molinillos que le han puesto a las puertas de atrás a los buses de la ruta 101D. Le hicimos una denuncia al BNP, pero solo nos han dado largas durante todo este año. Hemos acudido a todos los medios y nadie nos puede oír. Entonces, queremos hacer constar con ustedes y pedirle al doctor Quijano si podría intervenir en este caso. ¿Cuál es si nos repite, cuál es el problema, decía, en las puertas de la unidad de buses? Muy bien, en las puertas de atrás les han puesto un molinillo para que la gente que quiere baje, pero con ese obstáculo en la puerta. Para los dueños de los buses se los han puesto para que los motoristas no suban gente atrás y esos 20 centavos que son subsidiados por el gobierno no vayan a caer a la bolsa del motorista y no a la bolsa del empresario. Entonces, sí. Ahí nos afecta a nosotros, el gobierno lo sabe, pero no hace caso de eso. Perfecto. Sí, hoy sí creo que nos queda claro. Ya el doctor ha tomado nota. ¿Alguien más con nosotros en la línea? Buenas noches. Le insisto, bájale volumen al televisor, porque si ustedes dejan con el televisor alto el volumen, hay una retroalimentación bastante tardía y eso nos evita que nos comuniquemos fluidamente. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Aló, buenas noches. Le llamo de... Buenas noches. Aló, buenas noches. Bueno, no sé, tenemos problemas con la comunicación en este momento. Está con nosotros. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. ¿De dónde nos llama? Yo le llamo de Lourdes, Colón. Perfecto, adelante. Mire, yo le quiero hacer una pregunta bien personal al señor Quijano. Él como oposición y todos sus compañeros hablan a la saciedad del despilfarro, ¿verdad? Pero él cuando fue alcalde de El Salvador se compró una camioneta blindada personal. Entonces no es despilfarro eso. Para usted, señor Quijano, esa pregunta. Espero su respuesta. Bueno, el doctor va a tener tiempo para contestarles a ustedes. Gracias a ustedes por participar. Vamos a ver, ¿alguien más con nosotros en la línea? Buenas noches, baje el volumen al televisor y nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches, William. Díganos, le escuchamos. Buenas noches. ¿De aquí de San Miguel? Adelante, le escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, pues felicitar al doctor Quijano porque, sinceramente, le voy a ser honesto, es uno de los areneros que yo más admiro al hombre, más admiro y quisiera que todos los políticos fueran como él, ¿verdad? Ahora la pregunta es para él y el presupuesto que se firma para todo el año, ¿será que no alcanza ese dinero o qué lo hacen? Pues yo... Bien, perfecto. Gracias a usted por participar. A ver, porque tenemos varias llamadas, quizás vamos a recibir una más en este momento y después le damos espacio para que conteste. Si caen otras llamadas, pues más adelante abrimos nuevamente el teléfono. Buenas noches, si nos dice de dónde nos llama. Rafael.
Adelante, le escuchamos. Ok, una pregunta al doctor nada más. Si ellos saben que el señor está llevándose el dinero o poniendo empleados a que se lo roben, ¿por qué motivo ellos aprueban presupuesto y todo eso de darle dinero, 550 millones más? Si saben que eso no le va a servir de nada, eso ya entre unos meses ya no tiene y va a querer otros cuantos millones más. Entonces, ¿y quién lo va a pagar? Somos nosotros los pobres que andamos ahí rebuscándolo. Mire ¿cómo se llama? Lo del teléfono. Ahorita hay gente que le cobra a uno por una recarga por $1.25. ¿Usted cree que está bueno? Eso el país va a ir en quiebra, pues eso no sirve de nada. En términos de un año, este presidente no va a dar cómo pagar maestros, nada. Gracias. Bueno, perfecto, le agradecemos a ustedes. Vamos a tratar de avanzar porque son varias preguntas, varias respuestas que esperamos del doctor. Más adelante, si tenemos el espacio, vamos a abrir nuevamente el teléfono. Pero bueno, doctor, por favor. Bueno, mira, el amigo que dijo que por qué le aprobábamos 550 millones de dólares, sí, ciertamente no les va a alcanzar, decía, tiene toda la razón. El gobierno sigue insistiendo en que, aparte de los 550, quiere llegar a completar pues los 1.250 millones que se habló desde un principio. Es decir, está hablando de mucha más plata de la que ya se le ha aprobado con estos 550 millones de dólares. Y la verdad, repito, no les va a alcanzar. De hecho, el proyecto de presupuesto, reitero, está totalmente mentiroso. Esa es la verdadera expresión que hay que usar. Pero sobre los 550 millones, doctor, ¿hay suficientes candados para que efectivamente el dinero se utilice para lo que se pretende o no? Mira, los 550 millones, nosotros dijimos 307 millones para pagar los letes, que son letes que se vencen, para que no tenga que emitir, eso le llaman rollover, emitir letes para pagar letes. Se le asignaron de esos 550 que son en bonos, 307 millones para pagar letes del FODES, que ya les deben 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, se asignaron 82 millones de dólares para que lleguen hasta diciembre, y por las dificultades, claro, por ser un gobierno, diría yo, pues en seria crisis fiscales que le cuesta colocar los bonos. Ahí se asignaron 82 millones para pago de proveedores, que quiero aclarar que tampoco les han pagado, asignamos 50 millones de dólares, y para pagar el subsidio de la electricidad que le deben a las distribuidoras eléctricas 46 millones. El gobierno se llena la boca con el tema de los subsidios, pero en el tema de los subsidios, si te hablamos de zapatos y uniformes, no les pagan a los proveedores. Si hablamos de la energía eléctrica, no le pagan a las distribuidoras, que son las que hacen el descuento en la factura que le llega al ciudadano a su hogar, y el gobierno se compromete a pagarle a las distribuidoras, no les paga tampoco. Ahora, pero en este caso de cómo se ha distribuido cada uno de los millones, sí, ¿hay garantía de que efectivamente terminará ahí? Es decir, no hay forma de que en un momento determinado el Ejecutivo pueda decir, bueno, podemos modificar esto y hacer cambios. Bueno, mira, este es un gobierno mentiroso. Cuando aprobamos en mayo los 152 millones, si mal no recuerdo, que lo aprobamos para las medidas extraordinarias de seguridad, el día de ayer estábamos en la Comisión de Seguridad Pública y preguntamos que por qué, porque allí se comprometieron ellos que iban a dar un informe de auditoría contable donde se reflejara en qué se habían usado los 152 millones de dólares. Y excusas de los señores diputados del FMLN, y ya pasaron 5 o 6 meses y el informe no llega al seno de la comisión. O sea que cuando uno está negociando con un gobierno como el FMLN, tiene que estar muy claro de que es un gobierno mentiroso. Y si no, pues recordémonos cuando se aprobaron 800 millones en bonos en octubre del 2012, que dijeron que iba a aprobar la ley de responsabilidad fiscal y tampoco la aprobaron en su momento. La hemos tenido que aprobar hará un mes y medio. En síntesis, con todos los riesgos que esto implica, nosotros hemos sido un partido responsable que después de buscar todos los amarres posibles hemos tenido que ceder, porque primero que otra cosa somos salvadoreños y somos lo que menos deseamos que el país sucumba. Un país que cae en impago le genera gravísimos problemas.
que si algunos países como Argentina, que allá por el 2003, 2004, en 2 años tuvieron 4 presidentes, te imaginas la inestabilidad política. Tuvieron el famoso corralito, donde los argentinos no podían sacar más de determinada cantidad de dinero cada 15 días. Tuvieron una devaluación impresionante y sobre todo un derrumbamiento de sus calificadoras de riesgo, que realmente esos países han logrado salir adelante de la crisis porque son naciones distintas a las nuestras. Sí. Argentina es un país grande con cuantiosos recursos naturales. El Salvador solo tiene población, que esa es nuestra riqueza, nuestro recurso humano. Si nosotros caemos en un impago, difícilmente lo podamos superar en unos 20, 25 años. ¿Esa amenaza del impago se mantiene aún o simplemente o es que no ocurrió circunstancias que van a pesar de que efectivamente podía llegar el impago? Mira, nosotros tuvimos 3 colegas diputadas, Patti Valdivieso, para todas ellas mi aprecio, Cale Hernández y Alejandrina Castro, que se abstuvieron de votar. Razonaron muy bien su voto y dijeron: no vamos a votar por estos 550. ¿Usted votó, doctor? Porque sí, yo voté. Y dijeron ellas con mucha propiedad, fíjate, hay que saber reconocer, de que estaban convencidas que este gobierno era mentiroso y que pisto tenía. No han podido colocar los 550 millones de dólares, pidieron un crédito puente que tampoco lo han podido obtener, y lo cierto es que no hemos caído en impago. Que a propósito del crédito puente fue la premura de elegir así es, del presidente de la Corte, que es el refrendario de la deuda pública, el presidente de la Corte, y corrimos a elegir al presidente de la Corte. Se supone que él ya firmó. O sea, dimos eso, no le han pagado a los alcaldes están en una grave crisis, no les han pagado octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, ahí nosotros dejamos 82 millones de dólares, es decir, y cuando ellas dicen de que plata estaban convencidas que había, 2 o 3 días después sale el señor Mauricio Chusí, expresidente del Banco Central de Reserva, y dice: hay más de 400 millones en el sistema financiero y hay otros 400 y pico de millones en las autónomas. El sistema financiero se refería a los bancos del sistema comerciales y el BCR, y otros 400 y pico o sea, él habló que había más de 800 millones de dólares. Pues al final, después de que no hemos caído en impago, nos metieron la gran premura, es decir, la ansiedad de que si en esa semana no aprobábamos esos 550, caíamos en pago, y no hemos caído en pago. A la larga digo, bueno, quizás mis colegas diputadas, todas ellas muy talentosas, a la larga uno termina dándole la razón. Este gobierno es un gobierno que miente con mucha facilidad. Muy bien. Bueno, tengo que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos tenemos todavía algunos minutos para avanzar, porque creo que todavía quedaron en el tintero algunas respuestas, ¿no? Sí, que con el mayor gusto. Para que respondamos sobre eso y sobre otros temas que todavía nos quedan ahí en la agenda. Vamos a una pausa. Mientras tanto, si usted quiere comunicarse con Citrans, puede hacerlo a través de redes sociales. Aparece en pantalla el Facebook, Twitter y también los números de teléfono para que puedan hacer comentarios, preguntas o recibir alguna información. 79 19 99 97. Ya volvemos.
gusto que siga con nosotros. El doctor Norman Quijano, diputado del partido de oposición Arena y ex alcalde de San Salvador, está con nosotros en nuestros estudios. Estamos al cierre. Doctor, a ver, si avanzamos un poco con las respuestas para el amigo de San José La Fuente. Bueno, saludar a todos los que llamaron, ¿verdad? Ciertamente aquí se produjo un fraude escandaloso, que eso sería motivo de otro programa. Los salvadoreños saben de que esta elección fue robada para mi partido y para este servidor. Me refiero a la elección presidencial. El amigo que habló en el tema del problema de los buses, lo voy a trasladar a diputados de mi partido en el seno de la Comisión de Obras Públicas, que están ellos, sobre todo al diputado, el ingeniero Carlos Reyes. El amigo que habló de la camioneta, mira, esta fue una decisión que se tomó en el Consejo Municipal. Nosotros habíamos hecho verdaderos procesos de ordenamiento. A este servidor le lanzaron 5 granadas, una de ellas estalló 8 metros atrás del despacho del alcalde. Yo llegaba al despacho todos los días. Otra cayó en el CAN, en el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, es decir, tenía amenazas de las maras porque habíamos fracturado lo que es la extorsión en la calle Arce, en el Ula Ula, en todos esos lugares que eran lugares peligrosísimos. Se tomó la decisión de adquirir un vehículo que reuniera condiciones suficientes de seguridad con una cantidad de especificaciones. El actual alcalde dijo que lo iba a vender para usarlo en becas. Lo que se sabe por medio de algunas personas que se la entregaron a una persona allegada a él por un precio ínfimo, cuando ese vehículo no era para, como te digo, para el uso personal de este servidor. También estaba al servicio de algunos miembros del Consejo Municipal o de los miembros de la alcaldía que participaban en mesas de participación ciudadana, y era un vehículo no propiedad de este servidor, sino que de la municipalidad. Pero nada dicen los amigos de un alcalde que paga 90 y pico de mil dólares mensuales por un mercado que lo anunció en el mes de enero. Ya dentro de unos días hará un año que hizo el anuncio, luego que lo iba a inaugurar en marzo, que lo iba a inaugurar en el mes de agosto. Estamos en el mes de diciembre, avanzando hacia la mitad del mes de diciembre, y paga más de 90 mil dólares para terminar. Cuando ese mercado termine de hacer ese proceso de concesión que hizo, va a terminar pagando 26 millones de dólares aproximadamente, cuando a este servidor le ofrecieron ese mercado en 4 millones y lo rechazó porque no reunía las condiciones. Cuando usted fue alcalde, ¿recibió propuestas? Yo recibí oferta para que edificio yo comprara ese mercado en 4 millones y yo dije, allí no voy a poder colocar ventas. ¿Por qué no? Porque el comercio informal se da en el transfer, en el corazón de la ciudad. Allí ya no es el corazón de la ciudad, estoy hablando de la 25 Avenida Sur. Cuando el ciudadano que vive en Santa Tecla se baja del bus porque él trabaja en Apopa o viceversa, vive en Soyapango y trabaja en las maquilas de San Marco, etcétera. En ese transfer de 2.2 kilómetros, en ese transfer el ciudadano no entra a los mercados porque las vendedoras de los mercados, las usuarias, no quieren trabajar después de las 4:30 al interior de los mercados. Porque eso usted lo pudo comprobar, o sea... Sí, nosotros lo comprobamos. Tangible, digamos, el dato. Y al final me ofrecieron el mercado en 3 millones. Yo no lo adquiero porque no iba a dar resultado. Y la actual... Pero no daba resultado por la ubicación. Por la ubicación. No tiene parqueos, ¿verdad? No tiene parqueos. Eso es fundamental en la 25 Avenida Sur. El que no haya parqueos es grave. Segundo lugar, no tiene estacionamiento para la mercadería. Es un mercado que le han tenido que romper estructuras de concreto y todo porque no es rentable para una vendedora que va a ir a vender aguacates, que va a ir a vender melones, sandías, estar en un local con aire acondicionado, porque las señoras no tienen rentabilidad como para poder pagar un local con aire acondicionado. Entonces le están rompiendo. Pero ese mercado no tiene otro concepto distinto. No tiene otro concepto porque yo sé que han presionado a las vendedoras que desalojaron del Redondel Maferrer y les han ofrecido y les han dado, incluso expresan algunas de ellas, dinero para que se vayan a meter a ese mercado y ellas no aceptan. De lo contrario, una administración que irresponsablemente paga más de 90 mil dólares al mes, desde el mes de enero, y llegamos a diciembre y no hay una vendedora adentro y no se ve en qué fecha, el alcalde no dice nada de eso. Entonces, esas sí son cosas de que drenan con creces los recursos de la institución. La camioneta ahí quedó, la quisieron subastar, parece ser que la dieron en un precio irrisorio, ¿verdad? A los amigazgos del alcalde. Al final de cuentas,
eso sí es un verdadero despilfarro a mi juicio, y yo creo que eso lo deberían de tomar en cuenta los ciudadanos cuando se expresan. Ahora, pero entonces, solo para cerrar sobre el capítulo del mercado, no es funcional desde su punto de vista. No, o sea, es funcional. Ese mercado... Entonces, ¿qué? ¿Esto puede estar a las puertas de que ocurra como el puerto de la Unión? Ahí estaba, bueno, mirad, lo conversábamos, así como el gobierno central tiene su elefante blanco allá en la Unión, el puerto de Cutuco, que se pudo haber concesionado cuando nosotros éramos gobierno, pero que ellos dijeron que era patrimonio de la nación y no quisieran que una de esas empresas transnacionales que son expertas en eso vinieran a operarlo. Con la figura de concesión. Sí, no quisieron. No era para venderlo definitivamente y así que es, perdiera. No era para venderlo, era figura de concesión y el FMLN se opuso. Pues ahí tienen su elefante blanco en la Unión. Pues la alcaldía también tiene su elefante blanco. El antiguo edificio que ocupaba Tecnillantas, que lo quisieron convertir en el mercado más moderno de Centroamérica, que lo pudo haber adquirido mi administración en 3 millones y estos lo compran en 26, 27 millones de dólares. Bueno, y entonces, ¿cuál es el negocio del famoso mercado si tienen un año que no lo pueden abrir? Pues porque nadie quiere entrar a ese mercado. Eso estaba bueno tal vez para modificarlo y hacer un centro comercial de otra naturaleza, locales distintos a lo que es el concepto que nosotros tenemos como mercado. Pero esa es otra cosa, ese no es un mercado, ese es tener un centro comercial, no el concepto que tenemos nosotros de mercado, que es otra cosa. Ahora, estamos a las puertas del cierre de año. A propósito del tema, ¿cuál es la evaluación que usted hace de la gestión municipal de Nayib Bukele entonces? Mira, al principio dije que había que darle un tiempo para ver la gestión del alcalde. Yo a estas alturas empiezo a dudar de esa gestión. Tiene mucho de publicidad, ¿verdad? Se llena la ciudad de publicidad color turquesa diciendo 1 hora por día, pero yo he encontrado en muchas comunidades donde la obra por día significa ir a poner unas láminas, otras donde la obra por día es ir a poner un plástico, como la comunidad, la Isla 1, donde se fue prácticamente todo y llegaron y pusieron el plástico y pusieron el rótulo 1 hora por día. Al final te das cuenta de que... ¿Usted cree que entonces lo de obra por día prácticamente son las obras rutinarias que una alcaldía debe realizar? No son obras extraordinarias. Yo estoy convencido que nosotros hicimos muchísimas más obras y no me jacté yo de decir que estaba haciendo 1 hora por día. Nosotros teníamos, por decirte, construimos más de 300 rampas para personas con discapacidad. Yo creo que si esta administración fuera, por cada rampa que construyera, le dijera 1 hora por día. Nosotros hicimos 300 rampas. Nosotros pusimos más de 400 tapaderas para los resumideros, que algunas veces las levantaba el CAN porque se las decomisaba a los borrachos, a los indigentes, y que hicieron un escándalo que mi administración se las robaba. Yo creo que si esta administración hubiera puesto 300, 400 tapaderas, hubiera dicho que 400 tapaderas puestas eran 400 obras ejecutadas. Es decir, hay un montón de cosas que se trata de proyectar una imagen que no es en realidad. Ya no existen las mesas distritales, las mesas de participación ciudadana. El alcalde casi no llega al despacho, más parece ser que los capitalinos eligieron como alcalde a un señor que se llama Mario Durán, que es el que atiende en forma rutinaria el despacho. Entonces uno se pregunta, bueno, y tanto elogio para la obra, obviamente el alcalde tiene su propia agenda, él sabe a dónde quiere llegar. Yo creo que lo que menos le interesa hay que hablar de los niveles de endeudamiento, porque eso es importante. Cuando yo llegué a la alcaldía, había una deuda que rondaba los 32 millones de dólares y nosotros hicimos 2 titularizaciones, una de 20 y otra de 10 millones. Con los primeros 20 pagamos todas las deudas del sistema financiero que nos cobraban interés del 8.5, heredadas de la administración del FMLN, y recuperamos todo el patrimonio de la ciudad que estaba hipotecado. El Roque Dalton estaba hipotecado con un banco. El Parque Centenario, yo no entiendo cómo un espacio público los bancos lo pueden tomar como garantía. Sin embargo, estaba hipotecado. Recuperamos con 12 millones de esos primeros 20 el patrimonio que estaba hipotecado. En síntesis te digo, de 32 pasamos a 29. El gobierno nunca me pagó 5 centavos de impuestos por escuelas, por unidades de salud, por hospitales, por todo lo que el gobierno central tiene. A mí sí trataron de ahogarme financieramente.
Sí, pero ahora, cuando yo me voy, aquí termino, William, la deuda de la alcaldía quedó en 29. La encuentro en 32 y la dejo en 29 con todos esos elementos que te he señalado. ¿Para qué ocupamos ese dinero? Pero ahora la deuda de la alcaldía se habla que son de más de 70 millones de dólares solo en titularización. Entonces, si el alcalde lo que pretende es dejar endeudada a la institución para 20, 25, 30 años con el afán de ser presidente de la República, pues ya lo logró, porque la institución tiene una deuda que, si no fuera porque a lo mejor el gobierno le está abonando a la deuda que nunca me abonó a mí, yo 6 años nunca recibí abonos del gobierno central, a lo mejor el gobierno central sí le está abonando y eso le permite adquirir niveles de endeudamiento, o es una deuda de extremado largo plazo. ¿Usted ve al alcalde de San Salvador demasiado afanado por la candidatura presidencial? Aunque el FMLN ha dado declaraciones, Gerardo González, prácticamente diciendo que lo ve más como alcalde, no como candidato presidencial. Mira, hay mucha o corriendo para la presidencial. Se habla mucho de Podemos, yo sigo mucho la política española, yo veo muy frecuente el Congreso de los Diputados a este brillante, por cierto, ¿verdad? Pablo Iglesias de Podemos, veo a Albert Rivera de Ciudadanos, vi también a Pedro Sánchez del PSOE y he visto lo que les costó a los españoles después de 2 elecciones formar gobierno a tal grado que ya iban a una tercera elección, que era para el mes de diciembre. Y eso fue producto de la actitud cerrada de personas como este señor Pablo Iglesias, que si bien es cierto, parece que tiene un doctorado en ciencias políticas o es maestro de ciencia política en una universidad prestigiosa de España, pues también es cierto de que allá en España fue un escándalo cuando se supo que recibía dinero del gobierno de Hugo Chávez. Y se especula mucho en El Salvador que el señor Bukele muy probablemente acaba de estar en España por más de 20, 25 días y se especula mucho que podría estar tratando de formar un partido similar al de Podemos en España. ¿Usted ha escuchado esa Lo he escuchado posibilidad? con mucha fuerza, incluso diputados del FMLN lo han expresado en el seno en los corrillos legislativos, ¿verdad? Yo no puedo dar... O sea, que usted, usted lo que puede anticipar es que puede haber un rompimiento definitivo entre Nayib Bukele y el FMLN. Sí, porque su afán desmedido de ser presidente lo lleva, es decir, en una actitud hasta cierto punto inteligente. El ciudadano lo ve como una persona valiente que cuestiona al gobierno del FMLN por el tema de los subsidios, que no los cumple, cuestiona al gobierno del FMLN porque sube los impuestos, toma distancia cuando le conviene del FMLN, cuando le conviene ataca al partido al que yo pertenezco. Entonces él juega en ese sentido, tratando de... ¿Esos pasos para usted son calculados? Por supuesto, sí, obedecen a una estrategia, para mí que hábilmente pensada, hay que reconocer las cosas, pero eso también lo distancia de ese voto ortodoxo duro del FMLN. Cuando critica al presidente de la República, al profesor Sánchez Serén, entonces toma distancia ciertamente del FMLN y eso lo hace crecer en aceptación, pero... las cosas que uno empieza a ver en la administración, el tema de los troles es un caso vergonzoso, eso para mí es propio de un político de poca monta. El decir ampararse en el anonimato para destruir a un adversario político, no, nunca lo voy a considerar yo como que sea de un político de altura que aspira a una magistratura como la primera magistratura de la nación, la presidencia de la República. Y tantos otros hechos vergonzosos, el irse a parar enfrente de la fiscalía y retar al fiscal y decirle fiscalito de tercer mundo, no es propio de un funcionario que aspire a un cargo tan honroso como es la presidencia de la República. Nos quedan unos cuantos minutitos y rápidamente hay un tema que lo mencioné al principio, doctor, y tiene que ver con el tema de transparencia, el tema de anticorrupción, y es que ocurrieron 2 hechos esta semana prácticamente en paralelo, mientras en los tribunales se condenaba a Leonel Flores, exdirector de Seguro Social, por enriquecimiento ilícito, o sea, prácticamente, ya probado que se enriqueció ilícitamente. Simultáneo prácticamente en la Asamblea Legislativa desaforaban al general Benítez. ¿Esos 2 hechos cómo los está leyendo usted? Bueno, mira, la ley sobre enriquecimiento ilícito viene allá por 1958 y había sido letra muerta, por primera vez la aplican. Qué bueno, yo creo de que en la medida que se pueda disminuir los niveles de impunidad en el país, el funcionario público va a tener a ser un poco más cuidadoso. Sí es de destacar algunos elementos, William.
Fíjate que la bandera, el liderazgo en la lucha contra la corrupción la tiene el fiscal, por ratos la toma la sección de probidad, incluso el Instituto de Acceso a la Información Pública también exige ciertas cosas cuando no se está cumpliendo la ley de acceso a la información pública. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional también hacen fuertes señalamientos y hacen indagaciones en el tema de corrupción, pero irónicamente la institución que debería de velar y ser la abanderada en la lucha contra la corrupción, que es la Corte de Cuentas, es letra muerta. La Corte de Cuentas es como que si no existiera. Nosotros teníamos que elegir a los magistrados, creo en el mes de agosto, no los elegíamos y nadie se percataba que no los elegíamos. Entonces, al final de cuentas, quien debe de tomar el protagonismo, todas las instituciones que tengan que ver. Pero debo de decir con franqueza que la Corte de Cuentas ha servido para el chantaje político, para amenazar al alcalde, para que se vaya de un partido y se pase al partido de quien dirige la Corte de Cuentas. ¿Eso no va a cambiar con la elección reciente que hicieron? Pues yo esperaría que sí, es la esperanza que todos tenemos los salvadoreños, pero también la Corte de Cuentas ha servido para regalar finiquitos express a expresidentes que hoy abandonan la presidencia de la República y después lo está viendo que son prófugos y se refugian en países como Nicaragua, como lo hemos visto pues con el señor Funes, ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, doctor, pero sin duda alguna lo vamos a invitar más adelante para que hablemos de... Bueno, William, quedaron muchos temas gracias, pendientes. Ha sido doctor, un gusto, William. Muy gentil, muy amable. Buenas noches, amables televidentes. Muchas gracias, William, por invitarme. Bueno, a la orden. Terminamos de esta forma Conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver mañana a las 8 de la noche. Estaremos haciendo un análisis sobre el estado de la salud pública. Recientemente también hubo elección de integrantes del Consejo Superior de Salud. Con ellos estaremos conversando el día de mañana. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches. Que descansen.